Probé este programa de voz de inteligencia artificial y es increíble. Encontré la aplicación perfecta para productores y compositores que incluye inteligencia artificial. Si componés canciones y no sabes necesariamente cantar, o te gusta componer para otros artistas que cantan completamente distinto a vos, y te cuesta poder mostrarles tu idea y tu maqueta, porque justamente las voces no se parecen en nada, o quizás querés armar una serie de coros que suenen distinta a tu propia voz, quédate a ver este video que te voy a enseñar. El software se llama Moisés, que trae un montón de herramientas espectaculares de inteligencia artificial. Hola, soy Luis Piluso, los acompaño desde acá, del Capitán Estudio. Estudio de grabación y canal de YouTube. Y como pueden escuchar en mi voz, que lo están escuchando, distintos tonos, distintas personas. Todo esto lo estoy haciendo con el software de Moisés. Desde su aplicación, desde la página web. Que esto se encuentra dentro del plan producer de ellos, en el cual vos subís un track crudo de una voz que tiene que estar editado, tiene que estar en la afinación que vos querés, interpretado de la forma que la cual a vos te gusta, y te van a ofrecer una serie de cantantes. Dentro del pack de producer te ofrecen 2 cantantes incluidos, que una es Kate y el otro es Ryan. Luego uno puede comprar aparte distintas voces, de las cuales estas personas son personas reales, que grabaron con micrófonos reales, en un estudio real. Lo que hicieron fue rescatar el tono de su voz. Y todas las distintas voces que te aparecen también acá abajo, como podemos ver, todas estas las podés comprar aparte, dependiendo de la voz que estés buscando. Y ellos llaman justamente a esta tecnología transferencia tonal, porque mantiene tu interpretación original, la que vos estás cargando en tu audio, y lo que está haciendo justamente es aplicarle el tono a otra persona. Lo cual para mí es mucho mejor que esas que ya conocemos, que hay copias de The Weeknd, de Drake y de otras personas que te las interpretan como si fueran ellos. Pero el problema de eso es que vos no tenés el permiso ni las licencias para utilizar voces que se parezcan o que suenen como otra persona. Pero en cambio en este caso Moisés te da un 100% de permisos y de regalías para que vos hagas lo que quieras con esas voces. Las puedes usar para subir canciones a Spotify, para hacer publicidades. Yo me dedico a producir y a componer, y también lo hago para otros artistas. Entonces voy a tomar una canción que se llama Existential Emptiness, que es de mi último álbum Blue, que lo voy a dejar abajo en la descripción por si lo quieren ir a escuchar, que es un tema bien pop, y voy a pasar mi voz cruda por este algoritmo, bajar todas las voces y poder escuchar qué otras voces hubieran quedado bien en esta canción, y también ustedes pueden escuchar un poquito de lo real que es esta inteligencia artificial. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides de suscribirte abajo, golpeando la campanita, y obviamente dejame un comentario con cuál de las voces fue la que más te gustó. Les voy a poner un pedacito de la canción que voy a utilizar. Bien, entonces lo que uno hace es simplemente exportar un canal crudo de la voz, que en este caso lo tengo acá. Apago los efectos. Bien, es una voz bien pop, que está súper afinada, súper comprimida, tiene como esa estética. Así que vamos a ver, ellos nos ofrecen varias voces distintas, lo cual vamos a ver cuál funciona mejor para esta canción. Para simplemente convertir la voz es muy sencillo. Entramos a Moisés, Voice Studio, y acá vamos a poner conversión de voz, una nueva. Y yo simplemente asigno el cantante o la cantante que me gustaría probar. Vamos con Kate. Y acá simplemente cargo un archivo, o puedo grabar directamente. Una vez subido, nos permite ajustar automáticamente el tono para que coincida con el rango del modelo, en el cual esto quiere decir que va a moverte la tonalidad de la canción. En este caso no queremos eso porque la canción ya está grabada. Entonces vamos a deseleccionar esto. Podríamos subirle hasta 24 semitonos. Podríamos subirle una octava o lo que querramos, transponerlo para que nos sirva, por ejemplo, para coros, o si queremos una voz femenina en vez de una voz masculina y queremos hacerla más aguda. Pero en este caso puse casi todas en 0, excepto una, para que vayamos escuchando cómo queda también el pitch. Simplemente una vez que ya lo tenés todas las conversiones acá abajo y las podés descargar muy sencillamente. Yo ya las cargué al Pro Tools, pues eso es lo que me gusta hacer, llevarlas acá y ponerlas en contexto de la canción para que podamos escuchar qué tal quedan. Tenemos nuestra voz original, que ya la escuchamos recién, y acá tenemos todas las de abajo. Hubieron 2 que las saqué porque la verdad que no funcionaba para esta canción en particular, pero bueno, vamos a ir escuchando y ustedes me dirán cuál fue la que más les gustó. Tenemos la mía. Yes, I'm hurting. Looking through the
I'm hurting. Oh, sucking through the valley, walking hand in hand. Am I dreaming? Yes, I'm dreaming. Tails turning got me on the ground. Am I hurting? Yes, I'm hurting. Oh, tails turning got me on the ground. Am I hurting? Yes. Tails turning got me on the ground. Am I hurting? Yes, I'm hurting. Oh, sucking through the valley, walking hand in hand. Am I dreaming? Yes, I'm dreaming. Tails turning got me on the ground. Am I hurting? Yes, I'm hurting. Oh, Walking through the valley, walking hand in hand. Am I dreaming? Y después, por ejemplo, podemos poner una más aguda. tails turning got me on the ground. Am I hurting? Sirve como Yes, coro. I'm hurting. Y vamos de vuelta a la mía. Tails turning got me on the ground. Am I hurting? Yes, I'm hurting. Oh, sucking through the valley, walking hand in hand. Am I dreaming? Yes, I'm dreaming. La verdad es impresionante lo que puede hacer esta aplicación. Luego tenemos lo de las pistas separadas, que es otra herramienta que me fascina, en el cual tenemos distintas opciones para crear un track. Entonces vamos a, por ejemplo, tirar adentro una canción mía que se llama Monica from Friends, Feel It in the Music. Vayan a escucharlo. Lo pasamos para el siguiente. Podemos elegir entre distintas agrupaciones de instrumentos. Entonces, voz, batería, bajo, otros. Y están sacando también una versión hi-fi que tiene mayor calidad de conversión. Entonces, tenemos entre estas dos que podemos escuchar las diferencias. Y tenemos voz instrumental, otro que te separa voz principal, coros instrumental, voz, batería, guitarra, coros. Entonces, por ejemplo, podemos ir a Monica from Friends, que fue la que cargué recién. Nos separó la música de la voz. Escuchamos un segundito la canción. Acá tengo la misma canción, pero en formato voz, coros y instrumental. Entonces el instrumental solo suena así. Pueden ir a escuchar el disco abajo. Hice lo mismo con Existential Emptiness, así pueden escuchar también lo que es la división de los distintos instrumentos. Entonces, por ejemplo, tenemos la voz. My existential emptiness won't let me live. My Solamente se le está ocurriendo 1000 posibilidades de cómo utilizar esto. Déjenme saber abajo para qué lo utilizarían. Pero, por ejemplo, para hacer remixes o si querés simplemente extraer una voz para poder trabajarle el instrumental de otra forma distinta. Si querés utilizarlo para hacer karaoke, si querés utilizarlo para aprender, entonces puedes aislar un instrumento solo. También te reconoce el metrónomo y la tonalidad de la canción. Entonces te agrega un metrónomo. Lo cual para practicar es realmente fantástico. También lo puedes utilizar para aprender tus mezclas y producciones favoritas. Entonces cargas y puedes escuchar más o menos lo que está pasando en los distintos rangos, los distintos instrumentos, cómo están arregladas las voces, por ejemplo. Eso me parece como algo muy práctico, que es de lo cual uno aprende muchísimo en géneros como el pop, donde hay mucha producción y hay muchas capas. Y a veces cuando está sonando todo entero es difícil de darse cuenta. Espero que hayan disfrutado de este videito mostrándoles cómo funciona esta aplicación, que la verdad que estoy muy contento. Lo voy a utilizar en mi día a día para probar con distintos cantantes y distintas cantantes para ver qué canción le queda bien a cada persona. Y también te permite jugar un poco y empezar a encontrarle la tonalidad. Si querés saber más sobre esto, puedes hacer clic sobre el link que te voy a dejar abajo en la descripción para armarte tu cuenta gratuita y empezar. Que hasta en la versión gratuita te deja tener
un par de temas separados por mes. Así que te voy a dejar abajo para que lo vayas a chequear y empezar a divertirte y a jugar con esto. Hasta la próxima.